Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El primer informe del Consejo. El salón de guerra de la nave Sailbor, insignia del alto mando de la Federación Tareknul, estaba sumido en una tensión densa como gas de asteroide comprimido. El silencio era absoluto. Ni una sola criatura se atrevía a respirar con fuerza. Las luces cálidas del techo curvo parpadeaban con un temblor imperceptible, como si la propia nave reaccionara al horror que se desplegaba en la pantalla principal. Allí, en alta definición galáctica, se transmitía el infierno. Una flota humana, identificada como parte del Comando de Asistencia y Defensa Estratégica del Terran Orbital, había descendido sobre el planeta Lornak 3, teóricamente para repeler a una célula extremista local. Lo que los sensores captaron fue otra cosa. Muy diferente. Explosiones sincronizadas, ondas sónicas que arrasaban edificios enteros, tanques de despliegue rápido avanzando por encima de vehículos enemigos reducidos a polvo caliente, y sobre todo, el aterrador espectáculo de unidades humanas que no se detenían. Aun cuando los oponentes se rendían. Aun cuando ya no había resistencia. Aun cuando todo había terminado. ¿Por qué siguen disparando? Susurró la comandante Salcira, de piel esmeralda y ojos felinos brillantes, sin esperar respuesta. Un asesor sarniano, de cuerpo traslúcido y flotante, consultó los registros galácticos con prisa desesperada. No lo entiendo, comandante. El protocolo de intervención fue aprobado. Usaron la fuerza, pero, su voz se apagó cuando una detonación en la pantalla dejó una nube de fuego de 2 kilómetros de diámetro. Salcira entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de fuerza planetaria utiliza bombas de saturación orbital para disuadir? Nadie respondió. Horas más tarde, en el gran salón del Consejo Galáctico, miles de delegados de civilizaciones antiguas, sabias y temidas ocupaban sus asientos flotantes en la cámara circular. Las imágenes de la operación humana en Lornak 3 habían sido distribuidas por todos los nodos de datos. Las reacciones eran predecibles: miedo, asombro, y en algunos casos, respeto, aunque de ese tipo que solo se concede a depredadores absolutos. Esto es inaceptable, bramó el embajador de los Krell, golpeando su mesa con una garra cubierta de escamas cobalto. Dijeron que venían a asistir. No a exterminar. No exterminaron, corrigió un diplomático Torán con voz grave. Exterminar implica un fin lógico. Esto fue otra cosa. Un espectáculo. Un mensaje. Silencio. La comandante Salcira fue llamada a testificar. Se puso de pie con firmeza. Su uniforme relucía, pero su rostro reflejaba algo que pocas veces se veía entre los Tareknul: auténtico pavor. Estuve al frente del monitoreo. Vi cómo sus unidades avanzaban sin descanso. Los enemigos se rindieron. Tiraron sus armas. Y aún así, una pausa. Los humanos no se detuvieron hasta que no quedó nada reconocible. Ni estructuras. Ni señales de vida. Ni rastros biológicos. Nada. Solo polvo y fuego. Un archivo clasificado, rescatado por uno de los observadores neutrales, fue proyectado. Mostraba a un comandante humano, con tono sereno, diciendo: aplicamos lo que llaman el protocolo rojo. Donde se detecte una amenaza futura, la neutralizamos en el presente. Sin margen. Sin riesgo. Sin límites. Mejor prevenir, por si acaso. Ese por si acaso resonó como un rugido en los oídos de todos los presentes. La delegada de los Runtal, especie conocida por su pacifismo extremo, estalló en pánico. Eso es barbarie. No hay razón. No hay control. Pero los registros mostraban que los humanos sí tenían control. Solo que sus parámetros de amenaza no seguían la lógica galáctica común. Ellos consideraban potencial hostil cualquier cosa que pudiera convertirse algún día en un riesgo. Incluso si era apenas una suposición. Salcira fue convocada al vestíbulo privado del Consejo Central. Allí, un anciano drocaniano, cuyas escamas parecían hechas de polvo estelar, la miró con gravedad. Comandante, usted ha estudiado a los humanos más que nadie. ¿Cree que esta acción fue accidental? Salcira negó suavemente. Ellos sabían lo que hacían. Calcularon cada paso. Esto no fue error. Fue advertencia. ¿Y qué advertencia es esa? La alienígena sostuvo su mirada. No desafíes al que ya ha destruido su propio mundo, solo para aprender cómo evitar que vuelva a pasar. Esa noche, el Consejo ordenó la creación de un archivo nuevo,
clasificación 0 absoluto. En él, por primera vez, una especie fue marcada como potencialmente imparable en estado hostil. Y la entrada comenzaba así. Humanos, Homo sapiens sapiens, no poseen una palabra para exceso de fuerza. La misión de observación. El silencio era absoluto en la plataforma 13 de la estación diplomática Karsal. Las naves flotaban en suspensión estática, envueltas por campos de energía irisada, mientras una figura encapuchada descendía de la lanzadera sin emitir un solo sonido. Era Lazar Bren, miembro del cuerpo de inteligencia sombra de los Centauri. Ojos plateados, pupilas que se dilataban según el nivel de amenaza percibida. Y esta misión, ya desde su inicio, hacía que esas pupilas no dejaran de vibrar. Una misión de observación a la Tierra. A convivir con humanos. A intentar comprenderlos. ¿Por qué yo? Preguntó Lazar ante el comité de designación. Porque eres el único que no tiembla al ver un uniforme humano. Respondió el alto vigía C. Aún. La nave diplomática Espectro Umbral fue adaptada para parecer un crucero turístico de excursión académica. Con él viajarían varios observadores de distintas especies, la doctora Nibrae del Sistema Azul, el androide cultural CR4 y el biólogo táctico Gorún del clan Kubal. Su destino, base científica avanzada humana Beta 9, establecida en los domos del Valle Valles Marineris, en Marte. El protocolo era claro, no interferir. Solo mirar. Solo documentar. Lo que encontraron, no cabía en ninguna base de datos galáctica. ¿Ese sonido? Preguntó Gorún. Música humana. Les motiva durante el entrenamiento. Explicó CR4. Al otro lado del vidrio reforzado, decenas de humanos, de ambos sexos y edades, empujaban sus cuerpos hasta el límite. Algunos levantaban pesas tan densas que habrían aplastado los huesos de la mayoría de especies del Consejo. Otros corrían por pistas verticales con pesas en la espalda y máscaras restrictivas de oxígeno. ¿Por qué se someten a eso sin una amenaza inmediata? Susurró Nibrae, con la voz temblando. Dicen que, los hace sentir vivos. Respondió Lazar, leyendo un manual humano con símbolos extraños. Uno de los documentos captó su atención. Se titulaba Preparación para lo improbable, Manual de redundancia operativa en zonas de paz. Contenía estrategias para destruir vehículos blindados usando solo herramientas de construcción, esquemas de cómo convertir granjas hidropónicas en campos minados en menos de 2 horas, y protocolos de evacuación para niños en caso de invasión subterránea, aérea o dimensional. Y todo ello, en tiempos de paz. ¿Esto es paranoia o previsión? Preguntó Nibrae esa noche, en el salón de descanso. Lazar no respondió. Solo observó a un grupo de niños humanos jugando con dispositivos de entrenamiento. Saltaban, gritaban, rodaban, y luego, uno de ellos, de no más de 8 ciclos solares, activó sin querer un protocolo de defensa automática del domo. Lo desactivó con rapidez, rió y dijo: Lo siento, estaba practicando por si los Kreelok regresan. ¿Qué es un Kreelok? Preguntó Gorún. Una especie extinta hace milenios. Dijo CR4. El niño, lo sabía. Lo había estudiado. Y aún se entrenaba por si acaso. En la sala de mando, Lazar fue autorizado a observar una sesión de planificación estratégica. 5 comandantes humanos discutían sobre una posible evacuación de colonos en el sistema Vega. Lo curioso no era lo que decían, sino cómo lo decían. Supongamos que colapsa la atmósfera. ¿Y si nos sabotean desde adentro? ¿Y si uno de los nuestros enloquece y libera un virus mutante? Diseñemos escenarios para todo. Lo peor. Incluso lo imposible. En ningún momento rieron. Nadie bromeó. Lo decían en serio. Cada desastre imaginable era analizado. Para los humanos, el exceso no era un error. Era su lenguaje natural. En los días siguientes, Lazar documentó cientos de ejemplos, simulacros nocturnos de ataques ficticios, colonos que escondían armas camufladas en jardines, niños que sabían cómo derribar un dron con piedras. Y luego estaban las frases. Más vale prevenir que lamentar. Mejor pasarse que quedarse corto. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Y si vamos a destruir, que no quede nada. Eran proverbios comunes. Pero unidos, formaban una mentalidad que no existía en ningún otro mundo. Una noche, Lazar despertó sudando. Había soñado que un niño humano le preguntaba: ¿Y tú, sabes construir una bomba con lo que hay en tu mochila? Al despertar, revisó su mochila. Solo había una grabadora, un cargador solar,
un comunicador, y se dio cuenta con espanto de que, en efecto, los humanos podrían construir una bomba con eso. Antes de partir, le fue ofrecida una muestra de cortesía por parte de la comandante humana de la base. Una caja pequeña, metálica, con el logo del Comando de Defensa Terrano. Dentro, una nota escrita a mano. Gracias por observarnos. Esperamos que lo hayas entendido todo. Pero si no lo entendiste, no importa. Sobreviviremos igual. Y debajo, una sonrisa dibujada. Cuando la nave Espectro Umbral abandonó el sistema solar, ninguno de los tripulantes habló durante 13 horas galácticas. Nibrae pidió traslado inmediato. Gorún solicitó baja médica. El androide CR4 comenzó a emitir errores de lógica. Y Lazar simplemente escribió 3 palabras en su informe. Ellos están listos. Informe clasificado, Protocolo Omega. El informe fue entregado en un cilindro de plomo blindado, sellado con códigos biométricos que requerían la aprobación de al menos 3 altos mandos del Consejo Galáctico. El contenido era tan sensible que su apertura generó una onda psíquica que provocó náuseas en los telépatas cercanos. En la sala de análisis oscura, con las luces reducidas al mínimo, la comandante Salcira, el anciano Drokan Turel y la senadora Brinká del núcleo sanguinario se sentaron frente al holoproyector. El título apareció en letras rojas. Protocolo Omega, Directivas Humanas para Intervención Total en Conflictos Menores. El primer archivo audiovisual comenzó con un soldado humano grabado en tiempo real. Era joven, piel clara, expresión calmada. Miró a la cámara y dijo: este es el procedimiento estándar cuando se detecta un punto de posible insurgencia, aunque aún no haya comenzado. Luego se activaron las imágenes. Se vio a la escuadra humana entrar en una aldea agrícola del planeta neutral Noxis 4. No había amenazas. Solo granjeros, cultivos, niños. Y sin embargo, desplegaron drones. Karkaran sensors. Mark Aaron structures. 3 horas después, toda la zona fue arrasada con fuego térmico. Las imágenes mostraban cultivos calcinados, viviendas hechas polvo, maquinaria pulverizada. No murieron civiles. Los humanos los evacuaron antes. Pero todo lo demás fue eliminado. La razón citada en el protocolo. Posibilidad estadística de que el 0.3% de la población pudiera ser manipulada en el futuro por facciones hostiles. Silencio en la sala. El segundo documento era un diagrama titulado Iniciativa de reconfiguración atmosférica en ambientes hostiles. Salcira frunció el ceño. ¿Cambiar la atmósfera de un planeta entero para evitar una revuelta? El documento mostraba cómo los humanos podían modificar la composición de gases en meses, haciendo que una colonia entera se volviera dependiente de respiradores de diseño humano. Si alguna vez se rebelaban, bastaba con cortar el suministro. Eso no es defensa. Sussurro Turel es esclavitud preventiva. Luego vino el tercer archivo. Uno que incluso la IA del Consejo intentó bloquear. Proyecto Espejo Roto. Cómo sembrar caos irreparable en una civilización enemiga sin disparar un solo tiro. Era un manual completo de manipulación social. Infiltration mediática. Sabotaje cultural. Introducción de adicciones programadas. Propagación de leyendas falsas para debilitar el orgullo colectivo. Una frase resaltada decía: destruir ejércitos es fácil. Lo difícil es destruir la voluntad de resistir. Nosotros lo logramos antes de que sepan que estamos luchando. El Consejo pidió una reunión de emergencia. Solo los líderes más antiguos fueron convocados. Algunos estaban tan perturbados que ni siquiera podían mirar los documentos sin sentirse enfermos. Uno de los líderes, Reb Naal, preguntó: ¿quién escribió todo esto? Salcira respondió sin dudar. No fue un gobierno. No fue un general. Fue un comité civil, de estudiantes universitarios. ¿Estudiantes? Querían presentar ideas para un concurso de innovación táctica. Estos fueron los ganadores. En segundo lugar, el presidente del consejo finalmente se levantó. En su mano temblorosa sostenía el cilindro con el protocolo. Lo miró como si contuviera veneno. Esto no puede ser público. Si el resto de las especies galácticas conoce esto, el pánico se propagará más rápido que cualquier guerra. ¿Y qué haremos con los humanos?, preguntó Brinká. Las declaramos la guerra. ¿Los limitamos? Limitarlos, replicó Turel. Son la única especie que considera que usar una bomba termonuclear en defensa personal es una opción viable. No puedes limitar eso.
Solo puedes rezar para que no se activen. Finalmente, se tomó una decisión. El protocolo Omega sería sellado, clasificado, bloqueado incluso para las inteligencias artificiales del Consejo. Pero antes de cerrar el expediente, una última anotación fue añadida al archivo galáctico, sin nombre, sin firma. Solo decía: los humanos no están locos. No son salvajes. No son irracionales. Simplemente viven con la certeza de que el universo está en su contra. Y por eso, se preparan como si cada día fuera el último. Salcira se retiró del consejo sin decir palabra. Esa noche, en su nave, observó las estrellas en silencio. Y por primera vez en su vida, no deseó explorarlas. Deseó que no la encontraran. El conflicto de los Trellak. Las transmisiones comenzaron con una burla. En una emisión pública interceptada por los canales galácticos, el general Cordar del enjambre Trellak apareció de pie sobre un cúmulo de huesos blanqueados. A su alrededor, soldados de su especie, una raza de 6 extremidades, caparazón blindado y mirada de fuego rojo, golpeaban sus lanzas contra el suelo. «Humanos», rugió, alzando los brazos. «Sois débiles. Sois lentos. Sois demasiados, y sin propósito. Nosotros hemos cazado mundos más fuertes que el vuestro. Vuestros aliados se esconden bajo vuestra sombra porque temen la guerra, pero nosotros la invitamos a nuestra mesa». El mensaje fue acompañado por una grabación. 2 naves diplomáticas humanas, escoltadas por drones pacíficos, fueron derribadas al entrar en el sistema Borcal. Cuerpos flotando. Cascos rotos. Sin provocación. Sin advertencia. Y al final del video, la frase final. Que vengan. Veremos si sobreviven una verdadera cacería. La respuesta humana llegó 12 horas después. No con amenazas. No con advertencias. Solo con una línea silenciosa que apareció en la red galáctica. Confirmada respuesta operativa. Protocolo Nemesis. El planeta capital de los Trellak, Gorsan, era una joya ecológica. Junglas colosales, océanos tóxicos que alimentaban a sus criaderos de larvas, nubes de gas volcánico que le servían de defensa natural. Inaccesible para la mayoría de especies. Perfectament defendido. Hasta que los humanos llegaron. Primero, las órbitas se apagaron. Todas las comunicaciones, neutralizadas en milisegundos por enjambres de microsondas que deformaban las señales. Luego, los cielos se partieron en líneas de fuego, naves de asalto atmosférico, camufladas bajo capas de plasma refractante, descendieron como cuchillas invisibles. Los Trellak no sabían dónde estaban los humanos. Solo que los incendios empezaron, y no se detuvieron. El general Cordar ordenó la evacuación de las ciudades de superficie. Pero en el momento en que las puertas de los refugios se sellaron, las estructuras colapsaron por dentro. Las bombas no explotaban. Implosionaban. Absorbían todo lo que tocaban. Nada quedaba. Ni cuerpos. Ni sangre. Solo vacío. Un comandante Trellak envió un mensaje de rendición. El archivo regresó, con el audio intacto, pero visualmente reemplazado por un mensaje grabado en la voz de un soldado humano. Aceptamos tu rendición. Pero el protocolo Némesis no incluye cesar el castigo. Ya no se trata de ustedes. Se trata de la advertencia que seréis para otros. 3 lunas del sistema fueron destabilizadas con cargas gravitacionales. No explotaron. Fueron desplazadas. Arrojadas fuera de órbita como proyectiles cósmicos. Una de ellas impactó en la superficie de un planeta agrícola vecino. No era objetivo militar. Pero tampoco importó. Los sensores del Consejo captaron la transmisión final desde la capital Trellak. Sistemas vitales colapsando. No hay evacuación posible. Las sombras caminan sin cuerpo. Muerte sin rostro, sin ruido. Horas más tarde, una flota neutral llegó para verificar los daños. La atmósfera aún ardía. Los océanos eran lodo. Las montañas, polvo caliente. No encontraron ni un solo cadáver humano. Ni una cápsula. Ni un dron. Solo una estaca de metal en el centro del planeta. Una frase tallada. No nos provoquen. No nos subestimen. No crean que sobrevivirán para contarlo. El Consejo Galáctico cayó en pánico. Algunas especies exigieron la expulsión de la humanidad del organismo diplomático. Otras comenzaron a alinear sus tratados con ellos por puro miedo. La comandante Salcira observó los reportes desde su nave, temblando. Esto no fue una guerra, murmuró,
Fue un castigo ejemplar. Como si la humanidad ya supiera que, tarde o temprano, alguien necesitaría una lección. Y lo peor no era lo que habían hecho. Era lo que no se sabía. Porque nadie pudo confirmar cuántos humanos participaron. O si siquiera pusieron un pie sobre el planeta. Esa noche, en los canales internos de información confidencial del Consejo, apareció un archivo sin firma. Solo decía: los Trellag pidieron ver la verdadera cara de la guerra humana. Lo lamentaron antes de que la sombra tocara su mundo. Y aún así, los humanos no consideraron esto un acto total. Solo un mensaje. Solo un capítulo. Solo una advertencia. El miedo tiene nuevo nombre. El Consejo Galáctico estaba dividido. Algunos pedían contención. Otros, aislamiento. Unos pocos, alianza permanente. Pero todos coincidían en lo mismo: ya no se podía ignorar a la especie humana. La sala de deliberaciones del sistema Nuyon brillaba con tonos dorados y turquesa. Las delegaciones de 150 especies se mantenían en sus plataformas levitantes, flotando sobre un abismo simbólico. Pero incluso ese abismo parecía más seguro que las palabras que estaban por pronunciarse. Una figura delgada, vestida con un uniforme gris sin insignias, entró en la sala. Caminaron con paso calmo, sin escolta, sin armas visibles, sin armadura, solo con un portafolio metálico en una mano, y una taza de cerámica blanca en la otra. Un diplomático humano. Sonreía. Y esa sonrisa causó escalofríos. La comandante Salcira, presente en la sesión como asesora de seguridad, observó al humano con atención extrema. Analizó cada gesto, cada cambio en su respiración, cada pausa en su caminar. Pero no detectó arrogancia, ni tensión. Detectó certeza absoluta. El humano se presentó sin levantar la voz. Represento a la delegación interestelar de la humanidad. Estamos aquí por la paz. Como siempre. Algunos delegados rieron. Otros se estremecieron. La embajadora de los Lectai levantó sus dos brazos. ¿Paz? ¿Después de lo de Gorzan? ¿Después de Noxis 4? ¿Después del protocolo Némesis? El humano no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su taza. Luego colocó el portafolio sobre la mesa central. Los humanos no iniciamos ninguno de esos conflictos. Respondemos, como aprendimos a hacerlo, asegurando que no haya una segunda amenaza. Se proyectaron imágenes. No de destrucción, sino de los entrenamientos humanos en zonas pacíficas. Niños aprendiendo tácticas de evasión. Abuelas tejiendo chalecos antibalas. Agricultores montando lanzacohetes entre las zanahorias. Y en cada caso, lo mismo, nadie obligaba a nadie. Lo hacían por costumbre, por previsión, por instinto. ¿Por qué temen tanto?, preguntó una voz entre la multitud. El humano levantó la mirada. No tememos. Solo recordamos. Y quien recuerda, se prepara. La delegación de los Runtal intentó abandonar la sala, pero el campo de contención diplomático se activó. Nadie sale en medio de una sesión de emergencia. Y entonces, sucedió algo inesperado. Una risa. Leve. Cálida. Del humano. Hay quienes creen que somos salvajes porque usamos fuerza excesiva. Pero no tenemos una palabra para fuerza excesiva, porque no creemos que proteger la vida tenga límites. La palabra flotó en el aire. Incomprensible para muchos. Pero para otros, fue la revelación de un abismo. Salcira observó al humano guardar nuevamente el portafolio. No lo abrió. No amenazó. No alzó la voz. Y sin embargo, al finalizar la sesión, más de 30 especies solicitaron formar tratados defensivos con la humanidad. No por confianza. Por miedo. Esa noche, en los foros privados de los analistas estratégicos galácticos, circuló un nuevo término. Presencia humanitaria de alto riesgo. No implicaba ataque. No implicaba ocupación. Solo significaba que había un humano cerca, y por tanto, todas las predicciones anteriores dejaban de tener validez. La comandante Salcira escribió un informe personal que jamás entregó. Solo lo guardó en su archivo privado, con una sola frase. No es lo que destruyen lo que aterra. Es como lo hacen mientras sonríen. Días después, un grupo de embajadores se reunió con el mismo humano, en una sala pequeña, sin cámaras, sin archivos. Una conversación casual. Uno de los embajadores, temblando, preguntó: ¿qué harían si la galaxia entera se uniera contra ustedes?
El humano, sin dejar de mirar su taza, respondió. ¿La galaxia entera? Tendríamos que construir más ataúdes. Nadie volvió a hacerle otra pregunta. Ellos no tienen una palabra para el exceso. Todo comenzó con un traductor. Un lingüista del sistema Buncar, experto en más de 36.000 lenguas estelares, fue asignado a la misión más delicada del ciclo galáctico, descifrar el pensamiento humano. No sus palabras, sus intenciones. Durante meses, revisó grabaciones, libros, canciones, manuales de supervivencia, discursos, frases escritas a mano en las paredes de los refugios humanos. Y al final, su mente colapsó. Dice que no puede continuar. Informó un asistente, mientras el lingüista temblaba en posición fetal. Las frases humanas no siguen patrones. Tienen capas. Ironía sobre advertencia. Calma sobre amenaza. Risa sobre venganza. ¿Qué provocó su crisis? Preguntó el alto consejo. El asistente dudó. Estaba traduciendo una frase encontrada en la mochila de un soldado caído. Una nota. Decía: si llegaste a leer esto, significa que estoy muerto. Pero no te alegres. Dejé instrucciones para que mi muerte te salga más cara que tu vida entera. El salón cayó en un silencio absoluto. En respuesta al colapso del traductor, se organizó una comisión intergaláctica para investigar un fenómeno lingüístico específico, la ausencia de una palabra concreta en todos los idiomas humanos. No existía una palabra precisa para límite aceptable de destrucción en defensa, ni para fuerza excesiva como error moral. Lo más cercano eran expresiones ambiguas, humorísticas o contradictorias. Se nos fue la mano. Por si las dudas. Demasiado nunca es suficiente. El informe final fue archivado como Declaración Unificada, el umbral humano de respuesta. Y su conclusión era breve. No hay límite. No por maldad. No por locura. Sino porque, para ellos, todo límite es una posible debilidad. Ese mismo mes, un escuadrón de élite compuesto por guerreros Saar, drones inteligentes Betiek y clones tácticos de los Korn fue enviado para interceptar una nave humana sospechosa de transportar armamento no autorizado. No regresaron. La nave fue hallada intacta, sin armas activas, sin escudos. Solo un mensaje de voz en su sistema. ¿Qué parte de no llevamos armas no entendieron? No las necesitamos. En la cámara interna del Consejo Galáctico, la comandante Salcira tomó la palabra por última vez en esa sesión. He convivido con ellos. Los he visto en paz. Los he visto en guerra. Y aún no sé cuál versión me da más miedo. Una embajadora le respondió con voz apenas audible. Entonces, ¿qué sugieres? Salcira bajó la mirada. No provocar. No desafiar. No tentar su paciencia. Y sobre todo, no confiar en su silencio. Porque cuando los humanos callan, es cuando más están calculando. En ese mismo instante, en un rincón olvidado del sistema Lureis, una pequeña estación minera humana recibió una señal de socorro de una especie que, décadas atrás, los había esclavizado. Los mineros dejaron sus herramientas. Uno de ellos activó un viejo panel de comandos y envió una respuesta automática, sin pensarlo. Mensaje recibido. Asistencia en camino. Recomendación: evacuar antes de que llegue la ayuda. Las palabras humanas, tan simples, tan directas, tan ambiguas, eran capaces de provocar alianzas o guerras con solo un matiz. La galaxia entera comenzó a adaptarse a un nuevo código no escrito. Si los humanos responden, no corras. No grites. No ruegues. Solo, aléjate. Si puedes. En los pasillos del consejo, una frase empezó a circular entre susurros, como una superstición galáctica. Los humanos no tienen una palabra para el exceso, porque para ellos, el exceso es solo el punto de partida. Última escena. Una nave humana cruza el borde de un sistema desconocido. No hay armas desplegadas. No hay escudos levantados. Solo un símbolo pintado en su casco. Un crâneo. Dentro de una sonrisa. Debajo, 4 palabras. No empezamos, pero terminamos. Fin.